Deuteronomio, capítulo 24. La justicia que protege la dignidad humana. Moisés continuó su enseñanza al pueblo con normas que tocaban de lleno la vida familiar, la economía diaria y el trato al más vulnerable. Este capítulo no presenta grandes discursos ni relatos épicos, sino una serie de leyes concretas que, unidas, revelan el corazón de la justicia divina. Cada mandato busca preservar la dignidad humana, limitar el abuso del poder y recordar a Israel su pasado de esclavitud. Comenzó hablando del matrimonio y del divorcio, un asunto delicado que afectaba profundamente a la estabilidad social. Moisés explicó que si un hombre tomaba mujer y luego encontraba en ella algo indecente que rompía la armonía del vínculo, podía darle carta de divorcio y despedirla de su casa. Si esa mujer se casaba con otro hombre y éste también la repudiaba o moría, el primer marido no podía volver a tomarla como esposa. Aquella unión quedaba definitivamente cerrada. La ley no promovía el divorcio, sino que lo regulaba para evitar abusos. Al prohibir el retorno al primer marido, se impedía que la mujer fuera tratada como un objeto que podía circular entre hombres según conveniencia. El matrimonio era algo serio, y romperlo tenía consecuencias irreversibles. Moisés pasó luego a una norma de especial sensibilidad social. Cuando un hombre acababa de casarse, quedaba exento de ir a la guerra o de asumir cargas públicas durante un año. Debía permanecer en su casa para alegrar a su mujer. La ley reconocía que el comienzo de la vida matrimonial necesitaba cuidado, tiempo y estabilidad. Incluso en un pueblo constantemente amenazado por conflictos, la intimidad del hogar tenía un valor que debía ser protegido. A continuación, Moisés habló de los préstamos y las garantías. Prohibió tomar como prenda las piedras de moler, pues hacerlo era quitarle al pobre el medio con el que preparaba su alimento. El sustento diario no podía ser usado como garantía de deuda. La ley se posicionaba claramente del lado de la vida antes que del beneficio económico. Se recordó también la gravedad del secuestro. Quien raptara a uno de sus hermanos israelitas para venderlo o someterlo como esclavo debía morir. El rapto era una violación absoluta de la libertad y una negación directa del recuerdo de Egipto, donde Israel había sido esclavo. La vida humana no podía convertirse en mercancía. Moisés advirtió luego sobre la lepra, recordando el caso de Miriam y exhortando al pueblo a obedecer cuidadosamente las instrucciones sacerdotales. La enfermedad no debía ser motivo de desprecio, pero sí tratada con seriedad y obediencia a la ley. El recuerdo de Miriam servía como advertencia. Incluso los cercanos a Moisés habían sufrido disciplina cuando desafiaron la autoridad del Señor. El discurso regresó entonces al ámbito de los préstamos. Cuando se prestaba algo al prójimo, no se debía entrar en su casa para tomar la prenda. Había que esperar fuera, y el deudor debía traerla. Si el hombre era pobre y entregaba su manto como garantía, éste debía ser devuelto antes de la puesta del sol, para que pudiera dormir cubierto. De lo contrario, su clamor subiría al Señor, y aquel que lo retuviera sería considerado culpable. Estas normas revelan una justicia profundamente humana. El acreedor tenía derechos, pero esos derechos estaban limitados por la dignidad y la necesidad del deudor. El poder económico no podía ejercerse sin misericordia. Moisés continuó hablando de los trabajadores asalariados. El jornal debía pagarse el mismo día, antes de la puesta del sol, porque el trabajador dependía de ese dinero para vivir. Retener el salario era una forma de opresión silenciosa, y el clamor del obrero llegaría hasta Dios. La justicia divina se presentaba aquí como defensora del trabajador vulnerable frente al abuso del empleador. El capítulo avanzó luego hacia una afirmación fundamental del derecho: los padres no debían morir por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada persona debía responder por su propio pecado. Con esta norma, se rompía con la lógica de la culpa colectiva indiscriminada y se establecía una responsabilidad individual ante la ley. Moisés insistió en la protección del extranjero, del huérfano y de la viuda. No se debía torcer su derecho ni tomar en prenda el vestido de la viuda. Israel debía recordar constantemente que había sido esclavo en Egipto y que el Señor lo había rescatado. Esa memoria debía traducirse en justicia activa hacia los más indefensos. El capítulo concluyó con una imagen poderosa tomada de la cosecha. Cuando se segara el campo y se olvidara una gavilla, no se debía volver a recogerla. Debía quedar para el extranjero, el huérfano y la viuda. Lo mismo se aplicaba al olivar y a la viña.
no se debía rebuscar hasta el último fruto. Parte de la bendición debía quedar intencionadamente disponible para quien no tenía tierra ni recursos. Esta ley enseñaba que la prosperidad no era absoluta ni egoísta. El dueño del campo no era propietario último de todo lo que producía, era administrador de una bendición que debía compartirse. La generosidad no quedaba al azar de la buena voluntad, sino que era incorporada al mismo sistema legal. Reflexión final. Deuteronomio 24 revela un rostro de la ley profundamente marcado por la compasión y el respeto por la dignidad humana. Cada mandato limita el poder del más fuerte y protege al más frágil, la mujer repudiada, el recién casado, el pobre endeudado, el trabajador asalariado, el extranjero, el huérfano y la viuda. La justicia que propone este capítulo no es fría ni abstracta. Es una justicia que mira rostros concretos, necesidades reales y situaciones cotidianas. Dios no se presenta aquí solo como juez, sino como defensor de quienes no tienen voz ni fuerza para reclamar. El recuerdo constante de la esclavitud en Egipto actúa como fundamento moral. Quien ha sido liberado no puede oprimir. Quien ha recibido misericordia debe practicarla. La memoria se convierte así en responsabilidad ética. Deuteronomio 24 nos enseña que una sociedad justa no se mide solo por sus leyes más solemnes, sino por cómo trata a los más vulnerables en la vida diaria. Allí, en esos gestos pequeños y constantes, se revela si un pueblo camina verdaderamente según el corazón de Dios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.